Hola, ¿cómo están, querido grupo? Un fuerte abrazo, pero también quiero decirles que es una alegría nuevamente estar con ustedes a través de este video y poderles comentar una de los temas de este segundo nivel, y son las herramientas con las que contamos para seguir en este viaje haciendo nuestro inventario y para llegar finalmente a ese llamado que nos hizo el Señor desde hace mucho tiempo y por medio del cual vamos a cumplir su propósito en cada una de nuestras vidas. Bueno, esta primera herramienta hace referencia a la clasificación de los temperamentos. Es un tema que todos conocemos, es un tema que nos encanta, ¿verdad? Pero que hay que manejar con sumo cuidado, porque es una herramienta terapéutica, o se hizo pensando en que ayude, ¿verdad? Psicológicamente a las personas. Entonces no es nuevo, no es una clasificación nueva. El primero que la hizo fue el padre de la medicina, Hipócrates, y él se basó en la bilis, en el color de la bilis, así era el temperamento. En este momento, la clasificación de los temperamentos ha sufrido muchas modificaciones de acuerdo al psicólogo o al psiquiatra o al filósofo que se haya interesado en investigar más acerca de esta herramienta. La clasificación de los temperamentos chocó, por ejemplo, mucho con Freud en su momento, con Kant en su momento, pero hasta el día de hoy se han conservado los 4 temperamentos básicos que llamó Hipócrates: al primero colérico, al segundo sanguíneo, tercero flemático y el cuarto melancólico, ¿verdad? Decirles que no existe en su pureza total estos temperamentos, que siempre hay un porcentaje alto de alguno que es el que nos caracteriza, por decir algo, pero siempre hay otro temperamento de base. Y qué decir que hay unos que no se encuentran de manera demarcada en ninguno de los 4, pero esta persona es totalmente normal. Sencillamente sus destrezas y sus habilidades no tienen una notoriedad que exalte, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta herramienta, como todas las herramientas, pueden padecer de un uso y de un abuso. Yo quiero decirles a manera introductoria en este video que existen abusos sobre este material. El primero es la desnudez psicológica, llamada así por Henry Brand. ¿En qué consiste? Consiste en que las personas, creyendo que saben identificar los temperamentos en los otros, los exponen en público, y esto es supremamente peligroso, y además deja unas heridas profundas en la persona que expone. La persona que se expone al ridículo psicológico por voluntad propia es una persona que tiene un torcido conocimiento de la autopreservación emocional. Es una persona a la que hay que atender urgentemente, porque esto no lo hace nadie voluntariamente. Entonces, queridos hermanos, nosotros no podemos ir por ahí diciendo a las personas: tienes este temperamento, entonces tú eres así, 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 porque generalmente hablamos también de las deficiencias o debilidades que tienen los temperamentos. Y la persona, aunque lo haga en chiste, que tampoco está permitido, coloquialmente en una reunión: tú eres del temperamento esto, entonces por eso es que tú haces esto, no debe hacerse. Recuerden que nuestro evangelio, nuestro Jesús nos dice
que digamos todo en forma amable y que siempre todo busquemos el amor, andar en el amor. Entonces, no podemos llegar a una persona y desnudar su parte íntima psicológica solo porque creemos que tiene tal y cual temperamento. Lo segundo es usar estas características de temperamento como excusa para nuestros fallos o nuestros pecados, ¿verdad? Por ejemplo, el sanguíneo, que es el feliz de los temperamentos, que es el que a todo le encuentra que no hay por qué preocuparse, puede justificar un adulterio porque él es así y cae muy fácilmente en las tentaciones, porque es muy amiguero, porque le gusta relacionarse y entonces no supo cómo y cayó. Entonces, ¿por qué yo soy así? No. El colérico que dice, yo no tengo pelos en la lengua para decirle a cualquiera lo que tengo que decirle. Y si no le gusta, pues que no le guste. No, porque esta es la persona que vive perdiendo oportunidades o la viven dejando sola por esa manera agresiva de creer que tiene la verdad y porque la tiene que decir y de mala manera. El melancólico, que esa necesidad de ver todo perfecto, el perfeccionista del grupo, ¿verdad? Tiene que estar criticando y diciéndole al otro todo lo que hace mal. No tiene palabras de edificación, sino que siempre está señalando lo que están haciendo mal, según lo perfecto que él cree que deben ser las cosas. El flemático es el que evita el conflicto, los problemas a cualquier precio. Entonces él huye, ¿verdad? Es la persona que generalmente tiene cara de piedra en la casa, pero no habla. Y moderadamente es amable afuera, ¿verdad? El flemático es capaz de hacer nacer una úlcera en la persona que tiene al lado y en él mismo. Y es gravísimo cuando un flemático es el líder del hogar, porque el líder del hogar, además de sostener, de posicionar, de proteger y de proveer en su casa, dirige, ¿verdad? Y el flemático tiende a huir, tiende a poner una pared de silencio contra la que todos se chocan. Entonces no podemos utilizar estas herramientas para justificar nuestras malas acciones. Por ejemplo, una señora contaba que su marido la había dejado, tenía 3 niños, él se había ido, un día dijo, no sigo contigo, no quiero vivir más, y se fue. Y al terapeuta le estaba diciendo, yo no pude nunca dejar de criticarlo, era una melancólica. No pude porque es que él todo lo hacía mal y yo me cansaba de repetirle cómo debe hacer las cosas bien, pero él no entendía y siempre lo hacía mal. Yo no podía dejar de decirle lo mal que estaba haciendo, hasta que llegó un día que me dijo que se cansó y por eso se fue. Pero yo no tengo la culpa porque es que él hacía las cosas mal. A ver, ¿qué piensan ustedes? Reflexiones sobre esta actitud, ¿verdad? Ahora, además de esto, hay unas situaciones o unos parámetros que tenemos que tener en cuenta antes de ir a discernir qué tipo de temperamento tenemos. Porque, hermanos, primero tenemos que iniciar por nosotros, mirarnos a nuestro interior. Es lo que primeramente nos interesa, ¿verdad? Entonces, una de esos parámetros es la edad. No podemos decir que es igual hablar de características de los temperamentos a los 15 años que a los 50.
La mejor edad para intervenir los temperamentos es entre los 15 y los 35 años. De los 35 años en adelante ya hay mucha reacción, ya hay mucho razonamiento y racionalización y excusas para todo lo que hacemos. Entonces, tenemos que tener en cuenta la edad. Tenemos que tener en cuenta la crianza. Acuérdense de las etapas evolutivas, de todo esto que pasó, de las heridas del alma. Miren cómo todo va encadenado. Ningún tema que hemos trabajado es suelto, es rueda suelta, para nada. Todo va encajando en lo que tenemos que saber para finalmente obtener nuestro resultado. Entonces, la crianza marca mucho los pseudo temperamentos, porque es que dependiendo de la forma como vivió esa persona, así aprendió también a defenderse. Por ejemplo, un chico que fue levantado sobre el temor, sobre la crítica, sobre la exigencia de la perfección. Imagínense cómo se levanta este joven, este muchacho. Normalmente llevan a hacerse melancólicos, pero muchas veces podemos tener a un sanguíneo o a un colérico enmascarados. ¿Y por qué? Porque recuerden que la defensa que hemos usado siempre es una máscara, no es la verdad de quiénes somos. Entonces, por eso es tan lindo esto del trabajo de los temperamentos, pero controlados por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando usted es capaz de entregarle todo, tanto las destrezas como las debilidades, al Espíritu Santo de Dios, Él le va a devolver su verdadero temperamento transformado. Tenemos el caso de un niño que fue maltratado, muy maltratado cuando estaba en los primeros años, y se convirtió en un adolescente huraño, malgeniado, tiraba puertas, no hacía caso, se enfurruñaba, y mirando su historia clínica nos dimos cuenta que su papá no solamente lo maltrataba y lo hacía sentir mal, sino que sus correctivos eran a base del temor. Siempre lo estaba intimidando. Bueno, con el tiempo ellos se divorciaron y la señora volvió a casarse. Más o menos cuando este joven estaba entre los 13 y los 14 años. Actualmente es una persona que tiene 21 años y el nuevo trato que le dio el padrastro y su mamá, ya no controlada por aquel hombre que también la tenía temerosa y la hacía que no defendiera a su hijo, él al contrario, llegó para darle amor, llegó para tranquilizarlo, llegó para hacerlo sentir tal cual era él y aceptarlo tal cual era él. Entonces, hoy tenemos un joven de 21 años que es alegre, que es emprendedor y que no tiene nada ya de aquel muchacho enfurruñado y rabioso y que se escondía de las personas. Su verdadero temperamento salió a la luz. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos viviendo bajo el verdadero temperamento que Dios nos regaló? ¿Cuántos sabemos que realmente somos así? Y no que somos producto de una máscara, de una crianza mal llevada. Bueno, todo esto lo vamos a trabajar con esta herramienta porque vamos a llegar a descubrir realmente cuál es nuestro temperamento. Otra de los parámetros que tenemos que tener en cuenta son los factores físicos. Por ejemplo, no es lo mismo un sanguíneo con presión alta que con presión baja.
no va a tener la misma espontaneidad. Lo mismo pasa con los otros temperamentos. Entonces, cualquier patología física va a afectar nuestro temperamento. Y vuelvo a decirles, nada es al azar. Fíjense que estamos haciendo todo integralmente, alma, cuerpo y espíritu, porque no sabemos dónde inicia uno y dónde termina el otro. Las consecuencias de la acción en cada una de estas tres áreas no las podemos medir, sino observar en nuestras conductas, ¿verdad? Otro parámetro son los traumas vividos. Los traumas son situaciones tan extremas y dolorosas que detienen el ciclo de la vida en algún momento. Una pérdida de un hijo, una pérdida de un miembro, una violación, un abuso. Todos estos traumas también tienen que ver con cómo estamos formando nuestros temperamentos. Les quiero decir que el trabajo que vamos a hacer a través de los temperamentos lo vamos a mirar a través de los grandes hombres de Dios que hubo en la Biblia y que fueron transformados por el Espíritu Santo de Dios. Hace poco leí sobre un anciano de 72 años que pues el que narraba decía que era una persona noble, espectacular, supremamente amable, era la dulzura en pasta, pero no coincidía esa expresión o esa característica con algo que le habían contado, y era que este hombre había sido muy emprendedor, había llevado en los años de depresión, de la depresión económica, había levantado empresas quebradas y había sacado adelante una empresa familiar de muebles, y en la actualidad gerenciaba una de esas empresas, pero al mismo tiempo servía en la iglesia, era un líder de la iglesia. Por supuesto, esta persona nunca tuvo un trabajo de temperamento, ni nunca estuvo con un terapeuta, pero sí reconoce su iglesia que él tuvo un cambio cuando recibió y fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Que antes era un colérico que no lo paraba nadie, y cuando recibió al Señor en su Espíritu Santo, poco a poco y con el tiempo su temperamento fue transformado. Y es un ejemplo de que el Espíritu Santo trabajó con él porque él se entregó a él, a dejarlo que él controlara su carne, ¿verdad? Entonces, sí es posible que haya cristianos que ya sean muy diferentes, que estén transformados por el Espíritu Santo de Dios y que no conozcan esta herramienta terapéutica como es la clasificación de los temperamentos. Porque recuerden que lo que realmente quiere el Señor es que seamos transformados. Nosotros no podemos usar esta herramienta si esta transformación no pasa primero por nuestra vida. Por eso es de cuidado, por eso tenemos que saber cómo la vamos a manejar primero en nosotros, y si somos capacitados, poder usarla en sesiones terapéuticas con personas que les va a ayudar mucho. Bueno, este video fue el introductorio de esta herramienta. También tenemos los 5 lenguajes del amor, que es otra herramienta y que lo vamos a trabajar en otro video. Entonces, hermanos, vuelvo y les digo, estoy muy feliz porque sé que esto nos va a ayudar, y quiero que empecemos a usar esta herramienta de los temperamentos desde otro ámbito, a mirarlo desde otro ámbito,
porque también podemos hacer mucho daño con esta herramienta. Cada temperamento tiene unas destrezas y tiene unas debilidades. Cuando a las personas se les habla de las debilidades de su llamado temperamento, entonces dicen que no son así. No, hermanos, tenemos que enfrentar lo que realmente está mal en nosotros para que lo bueno, esa destreza que es lo que potencia el Espíritu Santo de Dios, pueda salir adelante. Entonces, los invito a leer un poco sobre cada uno de estos temperamentos, y en el próximo video ya estaremos hablando de cada uno de ellos específicamente y de cómo fueron transformados estos grandes hombres por el Espíritu Santo, que son los que vamos a tomar de ejemplo para acercarnos a esta herramienta. Miren que Dios habla de que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios de generaciones, ¿verdad? Que siempre está allí. Y nuestro Señor en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el mismo hoy, mañana y por siempre. Entonces, la característica de un temperamento transformado por el Espíritu Santo de Dios es que permanece en el tiempo para bien de sí mismo y de los demás. Bueno, muchísimas gracias por atender este video y espero que nos veamos en el siguiente para tener esta herramienta con mucho más conocimiento y mucho más cuidado. Les bendiga.